En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, domingo 31 de enero, es el cuarto domingo del tiempo ordinario, ¿no? El evangelio que nos toca leer es el siguiente, es de Marcos, capítulo 1, del 21 al 28. Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les mandan y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ingresemos a este evangelio. Participemos de este evangelio en una manera viva, porque la palabra del Señor es palabra viva, ¿no? Palabra actual. ¿Qué dice? Jesús llegó a Cafarnaúm. Pues situémonos nosotros también en Cafarnaúm en esta oportunidad. Dice que después ha estado un sábado, el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar. Pues nosotros también vamos a ir a la sinagoga a enseñar y vamos a ver ¿qué experiencia vamos a sostener nosotros en la sinagoga? Nos vamos a asombrar de cómo enseña. Nos damos cuenta que Jesús enseña como los letrados, no como los letrados, sino con autoridad, fíjense. Esa es la experiencia que tenemos que nosotros captar de Jesús para entender la palabra de Dios. Estamos presentes frente a Él y nos damos cuenta que no enseña como los letrados, sino con autoridad. ¿Cuál es la diferencia? El letrado enseña y comunica influenciado por sus propios deseos personales, ¿no? Está movido por sus propios intereses y acomoda las cosas también para él sentirse cómodo, ¿no? En cambio, Jesús enseña con autoridad, se impone, dice, esto es así y así debe de ser, ¿no? Entonces, enseña con autoridad. Estaba presente en la sinagoga un hombre que tenía espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Nos damos cuenta que en la sinagoga no solamente están los letrados. Experimentamos la presencia del maligno que está en la sinagoga, ¿no? Que se ha apoderado de esta persona, ¿no? Un hombre dice ahí que tenía un espíritu inmundo. Quiere decir que si él le predica con autoridad, tiene la razón cuando él predica, porque hasta el maligno lo reconoce como autoridad, ¿no? Se molesta porque lo está atacando. ¿Qué quieres conmigo?, le dice. Has venido a acabar con nosotros. Entonces Jesús tiene autoridad para hacer el bien. Predica con autoridad para hacer el bien, ¿no? No se colude con el maligno Jesús. Eso nos da una gran confianza. Por eso cuando seguimos a Jesús tenemos la certeza y la seguridad plena de que estamos haciendo lo correcto, aunque no lo entendamos, ¿no? Por esta experiencia que hemos tenido, ¿no? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces,
Si el demonio lo reconoce, hemos experimentado que él reconoce que Jesús es Dios, entonces, ¿qué mejor experiencia esa que se está viviendo en la sinagoga de Cafarnaúm? ¿Qué hace Jesús? ¿No? ¿Se pone a dialogar con él, a conversar? No, de frente, cállate y sal de él, le dice. ¿No? El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Tú cómo te sentirías de ver esa situación? ¿También te quedarías estupefacto? ¿No? ¿Te dejas impresionar por la obra de Dios? ¿O eres indiferente a la obra de Dios? Eso es muy importante. El ser humano no puede ser indiferente a la obra de Dios. Porque si eres indiferente a la obra de Dios, vas a caer en manos de cualquier persona que sepa cómo engañarte y acaramelarte la situación. Por eso es que en la primera lectura de la carta del Deuteronomio, dice Dios que va a mandar profetas para que hablen de su voluntad de Él, que ella le deje de su voluntad de Él. Y si hay alguna persona que toma la palabra de Dios sin tener la autoridad que Dios le ha dado para que predique en su nombre, va a ser reo de muerte. Entonces tengamos cuidado, pues nosotros también, ¿no?, de no dejarnos embaucar, ¿no? Sobre todo en este mundo que se presenta tantas personas diciendo que ellos tienen la palabra de Dios. Recordemos que Jesús fundó una sola iglesia. Cuando Él ha fundado su iglesia, cuando Él ha pasado la cruz, no habían otras denominaciones, ¿no? Y ha enviado el Espíritu Santo a este grupo que Él reunió y formó, de donde comienza a evolucionar la única iglesia, que es católica, porque católica significa universal, apostólica, porque está basada en los apóstoles, católica, romana, porque Pedro puso su sede en Roma, católica, pero romana, y una, no hay dos. ¿No? Entonces tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar tampoco, ¿no? Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Entonces, recordemos, por eso es que Jesús nos dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y el poder del infierno no podrá sobre ustedes. Tengamos esa confianza, busquemos la fortaleza de Dios para perseverar en la esperanza de la iglesia en que estamos viviendo. Vivamos en este mundo con lo que Dios le pide a cada uno de nosotros, que lo explica en la carta de San Pablo a los Corintios, en la carta de los Corintios. ¿Qué es lo que dice ahí? En cambio, dice así, da las misiones a las personas. Hace dos separaciones, laicos y consagrados, ¿no? El laico, que se santifique en su obra como laico, casado, respetando a su esposa, cuidando el hogar, respetando a sus hijos, ¿no?, protegiendo a la esposa. La esposa también como esposa, viendo las cosas del mundo. El esposo también viendo las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir ver las cosas del mundo? La política, la economía, la finanza, lo social, la salud, tener un techo. Todas las cosas del mundo que ve el laico, ¿no? Y el consagrado, dedicarse, ¿no?, a santificarse en lo que le toca como consagrado, ¿no? Ya sea religioso, ya sea sacerdote, ya sea laico consagrado, ¿no? Cada cual tiene que ocuparse de lo que Dios le pide. Entonces ahí vas a saber tú que estás en la verdad, ¿no? Hoy día leamos esta partecita de la carta de San Pablo a los Corintios. Hermano, quiero que se ahorren preocupaciones, dice. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado que se preocupe de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. ¿Cuáles son los asuntos del mundo, hermanos, hoy día?
dos cosas que tenemos ahora que resolver acá en nuestro país, el Perú, porque estamos viviendo nosotros en el Perú. No vamos a comenzar a pensar cómo va a resolver Venezuela, cómo va a resolver Bolivia, cómo va a resolver su situación de su país, Chile, etcétera, etcétera, ¿no? El Perú está frente a dos situaciones muy importantes, ¿no? La pandemia y las elecciones. Primera prioridad que tenemos que dar ahora es la pandemia, pero hay que ver cómo la damos, si la estamos haciendo bien o la estamos haciendo mal. Eso lo dejamos a un lado. Lo otro que tenemos que ver ahora son las elecciones, ¿no? Siguiendo la palabra del Señor, ¿cómo vamos a elegir a nuestro candidato? ¿No? Tenemos 21 candidatos. ¿Habrá dentro de esos candidatos alguno que se adecue a nuestro pueblo, que es un pueblo creyente, ¿no? Que es cristiano? Habrá algunos, por lo menos unos 3, 4, que sean realmente cristianos. ¿Qué quiere decir que sean realmente cristianos? ¿No? Que con su testimonio de vida manifiesten que creen en el Señor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que averiguar no son no es qué es lo que ofrece, que te ofrece trabajo, que te ofrece esto, lo otro, no, eso no, porque tú no puedes ofrecer cualquier cosa. Lo importante es cómo piensa Él, porque es como Él va a desarrollar sus ofertas, como Él va a desarrollar el programa que Él presenta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es buscar un candidato que se diga que Él es, por lo menos, católico, ya que el 80% de la población del Perú es católica, o que diga que es cristiano, ¿no? Y que no solamente que lo diga, sino que demuestre que Él es cristiano. ¿Cómo va a demostrar que es cristiano? Porque Él cumple con los preceptos, ¿no? Él cumple en su hogar, Él cumple en su familia, Él protege la vida, Él protege que el hogar no se destruya. En mi vida yo tengo una empresa, yo me preocupo por mis trabajadores. Soy líder de un grupo social, veo que el grupo social se mueva dentro de una moral y una ética cristiana. Es lo primero que tenemos que averiguar. Vamos a ir pues en este tiempo que nos falta buscando a ver si hay candidatos, ¿no?, que nos puedan decir, yo soy cristiano porque por esto y otro. Entonces a ese le escucharemos sus propuestas, y el que da la mejor propuesta, por ese votaremos. Entonces recordemos lo que nos dice aquel evangelio y la experiencia que tenemos nosotros. Jesús enseña con autoridad y por lo tanto su enseñanza es la verdad, la única verdad que debemos de aceptar. El Señor los bendiga, los protege, los cuide de todo mal. Amén.